Eh, Buenas tardes, hoy es el miércoles 22 de marzo de 2023 y este es el tercer seminario del semestre 2023-2 de Física y Cómputo. Y en esta ocasión invitamos a un investigador del ICAT, de la UNAM, Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, si mal no recuerdo, porque este instituto ha cambiado de nombre en varias ocasiones, ¿no? Y Federico hizo doctorado en la Universidad de Twente, en Holanda. El título de su plática, como seguramente ustedes están viendo, es Técnicas de Visualización y Medición en Mecánica de Fluidos. Entonces, no me queda más que agradecer al ponente y le damos la palabra. Adelante, Federico. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí platicando. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner un poco de contexto de mi plática. Los físicos en Facultad de Ciencias de la UNAM llevan una materia en séptimo semestre que se llama Dinámica de Medios Deformables, que es una forma condensada de poner tres materias que en otros programas y planes de estudios son tres materias. La primera es medios continuos, la segunda es mecánica de sólidos y la tercera es mecánica de fluidos. Y además, mecánica de fluidos, bueno, las tres, bueno, las últimas dos más bien, tienen esta característica de que se pueden estudiar de forma teórica, de forma experimental y de forma numérica. Entonces, en las diferentes universidades del mundo no es una materia, sino pueden ser más de tres. Eh, sí, más de tres. Entonces, yo lo que voy a hablar para tratar un poco de introducirlos a estas cosas que seguramente no alcanzan a ver en clase, son 6 técnicas experimentales que yo considero básicas en mecánica de fluidos. La primera, que no es una técnica propiamente, sino más un equipo que uno puede adquirir y que seguramente han visto ustedes videos de YouTube en varios lugares, es video de alta velocidad. Ahora, antes de hablar un poco sobre el video de alta velocidad, me pregunto cómo es que creamos la ilusión de imágenes en movimiento, y la forma de contestar eso es con con esto que está aquí. Ponemos una imagen tras otra imagen y cada imagen tiene un pequeño cambio, y entonces el ojo y la mente van creando la ilusión de movimiento, aunque en el fondo sabemos que las imágenes no están pasando ahí. Pongo estos cuadros aquí para que YouTube no nos vaya a censurar, y aquí está la referencia para que puedan ver el video original. Este, entonces, cuando queremos crear la ilusión, ponemos imágenes en movimiento, pero cuando queremos grabar objetos en movimiento, lo que hacemos es grabar secuencias de imágenes. Y una de las cosas, de las unidades de medición, por decirlo de una forma, fundamentales para poder grabar secuencias de imágenes es esta, los FPS, fotogramas por segundo, o como pueden encontrarlo en inglés, frames per second. Entonces, más o menos, cuando ustedes están viendo la televisión opera entre 24 y 26 fotogramas por segundo. Cuando ustedes están manipulando su celular para hacer alguna cosa en redes sociales, o un videojuego, el celular opera entre 60 y 90 cuadros por segundo. Es la tasa a la que está mandando imágenes. Cuando ustedes juegan Nintendo Switch, el Switch da 60 cuadros por segundo a una calidad de 720p. Y el PlayStation 5 da 120 cuadros por segundo a una calidad de 4K, lo que le requiere un mucho mayor poder de cómputo que todos los demás dispositivos anteriores. Sabemos que el ojo humano, de acuerdo a este artículo que tengo aquí reportado, reconoce los cambios que hay entre imágenes hasta 77 cuadros por segundo. Este es un estudio de percepción, no tiene necesariamente que ver con física. Pero hay cosas que ocurren más rápido de los 77 cuadros que puede ver el ojo humano, 77 fotogramas por segundo que puede ver el ojo humano, y de los 120 que puede eh, mostrarnos el PlayStation 5. Y para todas esas cosas tenemos equipos especializados. Aquí en el Laboratorio de Acústica y Vibraciones del ICAT tenemos 2 cámaras como esta que estoy mostrando aquí, que son la Cronos 2.1 de la marca Crontec. Esta puede grabar
de 50 a 1000 cuadros por segundo, una calidad de 1080p. Y a resolución disminuida puede grabar hasta 24,000 cuadros por segundo. Esto lo estoy sacando de la hoja de datos y sí nos ha dado esto. Entonces, por poner un ejemplo de qué es lo que se puede hacer, este es uno de ellos. Este es uno de mis alumnos de maestría que está haciendo una trompetilla. Solamente lo estamos grabando, en este caso a 2100 cuadros por segundo. Estoy reproduciendo el video a 20 cuadros por segundo. O sea, lo estoy deteniendo en el tiempo hasta 100 veces. Bueno, 100 veces. Y entonces podemos ver muchos detalles que con el ojo humano pues no se pueden ver, que es el desplazamiento de los labios, cómo se inflan y desinflan los cachetes, y un montón de cosas más, ¿no? Que se pueden medir. Y este es otro de mis alumnos que está haciendo una trompetilla, la misma trompetilla, pero en este caso lo está haciendo de frente. Ahora, una de las cosas que uno puede hacer con esto es que puede utilizar algoritmos de procesamiento de imágenes para rastrear la posición del labio superior, como lo estoy haciendo ahí. En este caso, el programa no lo alimento con la imagen completa, sino lo alimento nada más con el recuadro que está en amarillo. Y lo que pueden ver es que la cruz roja está mapeándose aquí en esta figura, como va pasando el tiempo. Entonces, gracias a esto, yo puedo estimar que Aarón está moviendo sus labios a 13 Hz. Esto en acústica nos interesa porque los labios son un mecanismo de excitación de algunos instrumentos musicales de viento. En este caso estoy poniendo aquí la trompeta y casi siempre cuando buscan en la literatura encuentran que el mecanismo de excitación de la trompeta es la doble lengüeta, que en realidad se refiere a dos labios que están moviéndose de arriba a abajo. Entonces, claro que este es un experimento distinto porque la trompeta constriñe los labios, solamente permite que un pedazo se mueva y entonces como hay una longitud menor, la frecuencia es más alta y bueno, hay muchas cosas así, pero pues eso es al final lo que nos interesa, ¿no? Poder hacer un experimento en el que podamos medir la frecuencia de labios que están siendo mecanismo de excitación de instrumentos de viento. Este es otro ejemplo que tengo aquí, es un globo que está siendo ponchado por una aguja que no se alcanza a ver aquí bien. Este video está grabado a más de 7000 cuadros por segundo. Lo reproduzco a 20 cuadros por segundo. Eso significa que está ralentizado en el tiempo más de 350 veces. Y lo que quiero que vean aquí es que lentamente la aguja se acerca y provoca una picadura. Luego la picadura hace una grieta en el globo y esta se expande a una velocidad muy, muy rápida. Ya después todo lo que todo lo que continúa es el agua cayendo y cómo se forma esta burbuja, bueno, esta gota gigante, y luego la gota por el paso del globo formó una dispersión ahí de gotas más pequeñas que, bueno, se ven ahí. Pero la parte importante es que si yo regreso un poco en el tiempo, puedo medir la velocidad de esta grieta, que es lo que tengo aquí. La velocidad me da 159 metros por segundo, lo que equivale a 572 kilómetros por hora. ¿Qué tan rápido es esto? Bueno, lo podemos comparar con el animal más rápido, que es, en inglés es el chita, en español le decimos guepardo, que va hasta 98 kilómetros por hora. El auto más rápido del mundo, por lo menos el año pasado, es el SSC Tuatara. En este caso, no dice aquí la velocidad, pero es mucho mayor de 100 kilómetros por hora. Creo que alcanza los 300 kilómetros por hora. El globo con agua llega a 500 kilómetros por hora, pero todavía hay cosas que son más rápidas, como la velocidad del sonido en el aire, que es alrededor de los 1200 kilómetros por hora, y la velocidad del sonido en el agua, que es alrededor de los 5400 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué pasa si queremos medir cosas que son mucho más rápidas? Pues tenemos que tener acceso a equipo más especializado. Aquí les pongo tres ejemplos. El primero es este, que es la Kirana, de la marca Specialized Imaging, es una marca de Reino Unido.
que puede grabar hasta 7 millones de cuadros por segundo. Otra marca que también produce este tipo de cámaras es la Shimatsu, que la HPVX2 puede grabar hasta 10 millones de cuadros por segundo. Y en algunos casos, cuando esto no es suficiente, hay universidades, grupos de investigación que hacen sus propios equipos, como es el caso de la Brandari 128, que yo vi correr este equipo hasta 22 millones de cuadros por segundo. Lo que tiene aquí es una turbina y si tienen preguntas podemos platicar más sobre ello. Los creadores dicen que puede correr, puede grabar hasta 30 millones de cuadros por segundo. Yo no la vi correr a esa velocidad. Este equipo es tan caro que se desarrolló en conjunto con dos universidades, la Universidad de Twente y la Universidad de Eindhoven en los Países Bajos. El acuerdo hasta donde yo estaba es que 6 meses está en una universidad y 6 meses está en otra. Entonces, cuando uno quiere grabar cosas muy rápidas, necesita encontrar experimentos que requieran esas velocidades. Y eso es más o menos lo que estoy mostrando aquí. Todo lo que está en rojo, dentro del recuadro rojo, es nada más para hacer un chorro que tenga presión y temperatura controlada. No, no le hagan mucho caso a eso. Y estamos grabando aquí con la Kirana a 5 millones de cuadros por segundo, porque es un modelo un poco anterior. Y a esta se le puede poner un objetivo de microscopio para hacer un microscopio móvil. Y dentro de esta cámara se mantiene una presión baja y iluminamos con una técnica que se llama fotografía de sombras, que ahora voy a llegar a ella. Y entonces lo que hacemos aquí, o de lo que se trata este experimento, es de hacer modelos de fugas de gas para poderlas estudiar. Y eso fue lo que hicimos aquí. Son una grabación a 5 millones de cuadros por segundo que me permite ver que la transición que ocurre en una fuga de gas dentro de los tanques de butano que tienen en su casa o de los tanques estacionarios o de los tanques que pueden tener en su casa cualquier tipo de gas. eh, Adentro del contenedor el gas se encuentra de forma líquida y una vez que abren o una vez que hay una fuga, hay una transición hacia el gas. Y lo que grabamos con esta cámara, que requería los 5 millones de cuadros por segundo, era esta transición hacia gas, que se da porque se forman burbujas, porque el líquido pasa muy rápido a estar sobrecalentado y empieza a hervir, y esas burbujas dispersan al líquido en estas gotas que acaban en varias direcciones. Y esas gotas son las que finalmente se evaporan en un proceso, en una escala mucho más lenta que la que tenemos aquí. Esto fue un artículo que publicamos en 2019. Este es un video que me prestaron del Tagawa Lab, del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Agricultura y Tecnología de Tokio. Me lo prestaron porque este es un experimento de cavitación que querían que yo analizara y se los paso aquí. Aquí en el centro va a nuclear una burbuja de cavitación y estos procesos son tan rápidos que para poderlos visualizar se requieren también los 5 millones de cuadros por segundo. Y una de las cosas que van a notar es que el fenómeno es tan rápido que una vez que la burbuja se forma, genera ondas de choque a su alrededor, que eso es lo que tenemos aquí. Ese es el impacto del láser y ese círculo que va creciendo es eh, la onda de choque. Entre más va progresando el tiempo, la onda de choque se ve menos definida porque pues va perdiendo intensidad, ¿no? Esta también, según tengo entendido, es técnica de fotografía de sombras. Ahora vamos a explicar un poco cómo se realiza la fotografía de sombras. En realidad no es muy difícil. Tenemos una lámpara, ponemos una pantalla. Y esto es muy curioso porque aunque existen difusores de ángulo controlado, yo he visto en la mayoría de los laboratorios del mundo, se utiliza papel albanene en una placa transparente. Y entonces de aquí sale la luz como si fuera un como si fuera muy uniforme del papel albanene. Y aquí y aquí se coloca un objeto que es lo que queremos visualizar. En los anteriores casos, pues eran las gotas de la fuga de gas y en el caso de la de cavitación, pues era la burbuja de cavitación. Y todo lo grabamos con una cámara de video. Entonces, este es un ejemplo que hice para una de mis clases de laboratorio avanzado del posgrado en ciencias físicas. Este es un péndulo muy
un experimento muy, muy sencillo que grabamos a 50 cuadros por segundo. Y una de las cosas que le pedí a mis alumnos es que hicieran una grabación con cámara de alta velocidad. En este caso no fue alta velocidad, se grabó a 50 cuadros por segundo y esta esfera mide alrededor de 2 centímetros de diámetro, como una pulgada. Entonces así tienen una idea de qué es lo que estamos grabando. Pero lo importante es que la técnica de fotografía de sombras me permite encontrar de forma muy estandarizada imágenes muy sencillas que puedo analizar en algún algoritmo, como lo es este que está aquí. Este es un algoritmo que programamos en MATLAB para poder seguir la posición del péndulo como función del tiempo. Lo que ven aquí arriba es la posición X y la posición Y del péndulo, como van cambiando. Y el programa lo que hace es dibujar este círculo rojo porque le pedí que dibujara el círculo para saber qué tan apropiado, qué tan aproximado era la detección, qué tan buena era la detección. Y va ahí encontrando el círculo. Y de las cosas que son interesantes es que uno puede hacer esto en un sinnúmero de imágenes. En este caso, este video tiene más de 1000 imágenes y pues la detección de uno de estos círculos hubiera sido demasiado tediosa. Entonces el programa ya realiza todos los cálculos. Y bueno, pues estos son los resultados. Posición X en píxeles como función del tiempo, posición Y en píxeles como función del tiempo. Entonces, pues aquí podemos hacer un montón de cálculos. Ya una vez que tenemos los datos, los podemos analizar y estudiar lo que queramos. Entonces, esto que está aquí voy a volver al principio. Son 3 experimentos diferentes donde estamos observando la colisión entre una partícula sólida, esta y esta, con burbujas de diferente tamaño. Y entonces cuando yo la reproduzco, las burbujas chocan contra la partícula sólida. En este caso, las partículas se prepararon para poder eh, que hubiera adhesión, para que hubiera adhesión entre la burbuja y la partícula, y entonces se forma un agregado y con los diferentes tamaños estudiamos cuáles se sedimentan, este se va a sedimentar y este va a flotar. Y este tiene algo muy parecido a flotabilidad neutra. Este es un artículo que todavía está en preparación, y pues muestra algunas cosas que yo veo interesantes, pero sobre todo está aquí mostrando la técnica de fotografía de sombras. Tercera técnica de las que les puedo hablar, fluorescencia inducida por láser plano. Esto es una técnica que voy a demostrar con este experimento que tenemos aquí en el laboratorio de acústica y vibraciones. Tenemos una cavidad, es un hueco lleno de aire y la única forma en la que puede entrar y salir del aire es por esta boquilla que está aquí. Aquí tenemos una bocina pegada en una de las paredes. La bocina se puede controlar, tiene un generador de frecuencias. El generador de frecuencias con estos botones de aquí se puede controlar la frecuencia y se puede controlar la amplitud de la onda entre 1 y 10 volts, bueno, entre 0 y 10 volts, y las frecuencias son entre 10 y 250 Hz. Y lo que induce aquí a la salida de la boquilla es un flujo. Este fue un artículo publicado en 2010, cómo se hizo esto, este equipo. Y una de las cosas para las que sirve este equipo es para levitar a muy bajas frecuencias cuando se compara con levitación acústica tradicional, una pelotita de unicel, qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, como ya lo dije, hay un flujo que está ocurriendo a través de la boquilla, que es resultado de un campo de presiones que fluctúa, que es el campo de presiones sonoras. Y pues esta geometría es la de un resonador de Helmholtz. Vamos a avanzar. Entonces, una de las cosas que es un poco difícil en mecánica de fluidos es que los líquidos o los fluidos más comunes son transparentes. En este caso, el aire es transparente y no podemos medirlo directamente. Así que lo que hacemos es agregar trazadores. Trazadores es una palabra bonita para decir cosas que sí podemos ver que se apegan al flujo. Y en este caso, cuando tenemos un flujo que ya lo alimentamos con trazadores, podemos utilizar
un láser plano para visualizar nada más una sección transversal de ese flujo. El láser plano lo formamos con un apuntador láser, bueno, con un láser de cualquier intensidad, puede ser un apuntador láser, nada más que tienen tan poca potencia que no serían suficientes. Utilizamos láseres de mayor potencia y se colocan en barras de vidrio como esta que tengo aquí, ¿no? Esta no es de vidrio, es de acrílico, y no tiene calidad óptica porque la utilizo mucho para mis clases, pero más o menos es la idea. Entonces ya se forma un haz que hace el corte transversal. De aquí, estos son ejemplos de los videos grabados. Llenamos la cavidad de humo, iluminamos con láser plano. Este video que ustedes están viendo está grabado a 4000 cuadros por segundo. Lo estoy reproduciendo a 20 cuadros por segundo. Se está ralentizando en el tiempo 200 veces. Es bastante lento lo que estamos viendo aquí comparado con lo que ocurre en la realidad. En la realidad no podemos ver ni siquiera un ciclo. Y entonces tenemos aquí cómo se forma este chorro. Es un chorro intermitente, se apaga y se enciende. Tiene máximos en la velocidad y mínimos cuando empieza el ciclo de regreso se corta. Y pues esto es una de las cosas que podemos hacer con las técnicas. Entonces, dejamos ahora un poco atrás las técnicas de visualización para enfocarnos en técnicas de medición. Una de las más comunes es velocimetría por imágenes de partículas, o en inglés, casi siempre los acrónimos, este acrónimo se escribe en inglés, Particle Image Velocimetry, PIV. Entonces aquí estoy mostrando también un ejemplo de un experimento que hice para la clase de laboratorio avanzado. Tenemos un tanque que llenamos de agua, además ponemos partículas trazadoras que tienen flotabilidad neutra porque las partículas tienen una densidad muy parecida a la del agua. eh, Iluminamos con un haz láser y colocamos una botella como esta que tengo aquí. La coloco de esta forma dentro del tanque, aprieto para que se llene, para empujar el aire y cuando regreso la botella a su posición, el agua sube hasta cierta altura. Y entonces todo este proceso lo grabo con cámara de alta velocidad. Este, Entonces obtengo imágenes de este estilo, donde aquí pueden ver en algunos lugares las partículas, en otros lugares van a ver reflejos. Estos lugares son errores que vienen porque la botella es un cilindro o es una serie de cilindros que van reflejando. Estos no hay que hacerle mucho caso, se puede mejorar, pero para la clase quedó muy bien. Entonces lo que ven aquí es la botella, la boca de la botella, y cuando le doy play al video, lo que pueden ver es que existe un patrón de partículas que se van deformando conforme va pasando el tiempo. Y aquí, no sé si alcanzan a ver en esta zona y en esta zona, hay unas cosas que están girando. Esto es porque lo que se formó es un anillo de vorticidad, y está progresando y está avanzando. Y aquí vemos cómo sigo apretando y se forma otro anillo de vorticidad que viene inmediatamente después. Entonces, esta además de ser esta no es una técnica de visualización, o sea, solamente es la mitad. Ahora vamos a ver cómo se mide. Y lo que ocurre es que existe un algoritmo o más bien una multitud de algoritmos, algunos programados en C, otros programados en MATLAB, otros son software propietario porque hay gente que hace negocio con este tipo de mediciones. Y lo que pueden ver es que el algoritmo, lo que estoy tratando de ejemplificar aquí es que el algoritmo toma 2 instantes de tiempo, compara las posiciones originales con las posiciones del instante de tiempo que vienen, y esas posiciones las utiliza para calcular el campo de velocidades en todo el plano que estoy iluminando con el láser, como lo pueden ver aquí. Y entonces este proceso se hace de forma continua y entonces se puede calcular el campo de velocidades en todo el plano que está siendo iluminado con el láser y además se puede calcular en todo el tiempo que se está grabando. Y entonces aquí ya tengo muy claro los anillos de vorticidad que están pasando y que están chocando contra la pared. Tengo también claro que el segundo anillo de vorticidad no es simétrico, tiene una simetría muy grande. Y bueno, pues tengo una muy buena medición, ¿no?
de mi campo de velocidades en el tiempo y en el espacio. Y con estas mediciones puedo hacer otro tipo de cálculos, como el campo de vorticidades, que es el que tengo aquí. Los colores muy azules se refieren a una vorticidad que va en sentido horario, y los colores más cálidos o amarillos tienen que ver con una vorticidad que va en sentido antihorario. Entonces, por eso los colores son diferentes, es una forma de representar el signo. Y la vorticidad, si lo recuerdan de sus clases de dinámica de medios deformables, los que ya la hayan llevado, es nabla cruz, es el rotacional del vector velocidad. También podemos graficar o podemos calcular la magnitud de la velocidad como función del tiempo. Entonces aquí los colores azules son velocidades muy bajas, casi cero, y los colores amarillos, con un máximo de rojos por ahí, son velocidades más altas. Este es un mapa de colores muy parecido al de un arco iris. Y bueno, se pueden hacer otras cosas, ¿no? Otra de las técnicas que uno puede hacer, que en principio se parece mucho a la técnica de velocimetría por imágenes de partículas, es velocimetría por rastreo de partículas, Particle Tracking Velocimetry, y casi siempre de aquí se utilizan las siglas PTV en inglés. Entonces, este es un ejemplo que estuve diseñando para hacer en mi clase de laboratorio avanzado en el posgrado. Es un cuenco tibetano. Si buscan cuenco tibetano o si buscan mejor en internet Tibetan Singing Bowl, van a encontrar una cosa muy parecida a esta. Y lo que ocurre es que si se llena de agua y se empieza a vibrar, ocurre un fenómeno que seguramente han estudiado en alguna clase, que se llama ondas de Faraday. Las ondas de Faraday aquí tienen una amplitud tan grande que son capaces de romper las ondas en gotitas que salen expulsadas del cuenco, que es lo que yo estoy tratando de ejemplificar aquí. Entonces, con esta forma de excitar el cuenco, no tenemos posibilidades de hacer mediciones de rastreo de partículas, porque la mano estorba cuando se está girando alrededor del cuenco. Así que lo que hicimos fue medir la frecuencia de resonancia del cuenco y excitar esa frecuencia de resonancia con una bocina, que está, aquí no se ve claro, pero está en contacto directo. Y entonces así se producen las gotas que tenemos aquí, y iluminamos con la técnica de fluorescencia inducida por láser plano. O sea, solamente vemos una sección transversal, no vemos todas las gotas. Y eso nos da como resultado, cuando grabamos a alta velocidad, eh, imágenes como las que tenemos aquí. Esto hasta aquí solamente es imágenes a alta velocidad o grabación de video a alta velocidad, fluorescencia inducida por láser plano. En este caso estoy grabado a 2000 cuadros por segundo, lo estoy reproduciendo a 60 cuadros por segundo, o sea, lo estoy deteniendo en el tiempo para esta presentación unas 33 veces. Y estos 15 centímetros pues son el diámetro del cuenco tibetano. Entonces, cuando ejecuto o cuando implemento la técnica de velocimetría por rastreo de partículas, obtengo que el algoritmo es capaz de encontrar las trayectorias de diferentes partículas en diferentes momentos del tiempo, y me va graficando aquí las estelas. Las estelas me sirven para saber si la detección fue correcta. Por ejemplo, aquí ocurrió que algunas trayectorias se vieron separadas entre sí, y eso significa que la detección cometió algunos errores. En general eso es normal y es esperado, porque en en estos videos, en este video que estoy mostrando, hay alrededor de 700,000 gotas. Y pues son muchas gotas y obviamente a veces se traslapan. Y bueno, una sexta técnica que ya no es de medición, es un poco difícil medir con esta técnica, pero es muy bonita y permite hacer visualización, es la técnica de Schlieren. Aquí no hay un error, debería decir Doppler. Esa P debe ir aquí después de la E. Esta técnica consiste en que tenemos
una fuente de luz que la característica que debe tener es que es puntual, debe ser una fuente de luz puntual. Eso se logra tomando un LED o alguna fuente de luz que sea pequeña y se pone se deja pasar nada más a través de un pequeño agujero. Entonces, de aquí la fuente de luz se ilumina un espejo parabólico y el espejo parabólico tiene un foco y ahí donde se encuentra el foco del espejo parabólico se coloca un obstáculo. Si ustedes buscan en videos de YouTube, el obstáculo es casi siempre una navaja. Y esta navaja deja pasar solamente la mitad de la luz, o no la mitad, sino más bien una fracción de la luz, y esa fracción la recupera el lente de una cámara de video. Y en la vecindad del espejo parabólico se coloca una pequeña flama que estoy poniendo aquí, pero en realidad es el objeto que queremos ver. Esta técnica lo que hace es mostrarme objetos o más bien fenómenos que están cambiando la densidad del medio. Me está mostrando esos cambios de la densidad como cambios en la intensidad de la luz grabada por la cámara. Entonces, para ejemplificar, esto es lo que tenemos. Este video es Schlieren, más alta velocidad. Este es un encendedor de esos de cocina que tienen el mango, bueno, no el mango, sino la salida un poco larga. Pues es lo que se ve, es la doble sombra, ¿no? Este es el encendedor y tiene aquí su sombra, entonces se ve un poco doble. Y entonces aprieto el encendedor, empieza a salir el gas butano, se empieza a ver y luego sale la chispa. La chispa inmediatamente cambia la densidad de todo el gas que salió y entonces flota una pluma de calor, que es lo que ven aquí. Y se sigue viendo por acá los cambios, como el gas sigue saliendo, pues es un flujo turbulento y por eso tiene estas fluctuaciones que se ven como un parpadeo. Estos son cambios de densidades muy gruesos, o más bien muy fuertes, muy intensos, pero se puede hacer con cambios de densidad un poco más pequeños, como es este ejemplo que tengo aquí. Este es una botella de alcohol etílico al 70%, y le quito la tapa y aprieto la botella. El alcohol etílico, una vez que está en contacto con la atmósfera, comienza a evaporarse y el vapor de alcohol etílico tiene una densidad menor. Y entonces lo que podemos ver aquí es cómo salen estos vórtices expulsados de la botella. Gracias a la técnica, y una de las cosas que me gusta es que esta técnica me permite hacer mediciones de velocidad. Con la posición del vórtice puedo medir la velocidad sin haber agregado ninguna partícula, porque lo que tengo es nada más un cambio de densidad. Entonces, en este sentido es una técnica menos intrusiva que la de PIB. Aquí grabé a 4000 cuadros por segundo, reproduzco a 20, debí haber grabado un poco menos, ¿no? Entonces, si lo reproduzco un poco más rápido de forma artificial, pueden ver los vórtices cómo salen expulsados. Estas técnicas no se hubieran logrado implementar sin la ayuda de todos mis colaboradores: Ricardo Dorantes, Benjamín Valera, Antonio, Chava, Roberto, Pablo Rendón, Felipe Orduña y Gabriel Ascanio, todos de aquí del ICAT, técnicos académicos e investigadores. Quisiera escuchar, bueno, primero son bienvenidos los alumnos a venir a trabajar, a venir a conocer las técnicas, eso es todo. No te escucho, Gerardo, creo que tienes... No, tengo apagado el micrófono. Bueno, muchas gracias por la plática. Bueno, tenemos una exposición de 35 minutos. Lo que pasa es que ahorita no veo dónde tengo el chat de YouTube, no lo ubico, sino voy a tener que, a ver, lo voy a abrir en otro lugar. Pero bueno, yo empiezo siempre haciendo alguna pregunta. En este caso, bueno, tú mencionabas la última técnica, Schlieren, pero bueno, hay, digamos, una evolución de esta o algo, digamos, que se ocupa, por ejemplo, para hacer estudio de ondas, ¿no? Que es ondas de superficie, o puede ser también ondas internas, que es Schlieren sintético, ¿no?
en lo cual pues se ocupa un patrón de puntos que se pone en el fondo a veces en el fondo, a veces en la parte de arriba de un recipiente donde tienes un fluido, y de esa manera, pues, digamos, bueno, eh, siguiendo cierto procedimiento, puedes sacar, por ejemplo, propiedades de ondas de superficie, la longitud, la frecuencia, las características en general. Lo que tú sacas es la deformación de la superficie libre, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar. Déjame ver ahorita, no sé si tú quieras decir algo más, mientras yo busco ahorita en el chat eh, busco en el chat las preguntas. A ver, aquí está, ahí está. So- Federico so- so- Hernández. Sobre la técnica de voz, o sea, background oriented Schlieren, lo que yo diría es que esa técnica requiere que los cambios en la densidad sean mayores que con Schlieren. Ujú, O sea, la técnica de Schlieren normal se ha afinado en algunos casos, en muy pocos, pero sí en ujú, algunos, para ver cambios de densidad tan pequeños como los que producen ondas sonoras, como estabas diciendo. Pero la técnica de voz lo que hace es, pones, como dijiste, el papel que tiene un patrón de puntos y ese papel de puntos puedes medir los desplazamientos. Para que existan esos desplazamientos medibles, necesitas, necesitas cambios de densidad muy grandes. ujú. Comparativamente hablando, ¿no? Sí. Bien. Bueno, mira, no, ahorita ya vi el chat, no tengo por lo pronto preguntas. Bueno, si quieres, por lo pronto te puedo citar aquí quienes han participado. Por ejemplo, Abril Azul, Christopher Sánchez Rivera, andan por acá. Sania Sofía López dice buenas tardes. Elías Jared Hernández Juárez, en fin, hay varios ahí, ¿no? Que más bien están dando saludos. Lo que estamos haciendo es, hay una diferencia entre que hablamos nosotros y que se transmite en YouTube como de medio minuto. Entonces les pedimos a los espectadores de esta plática que si tienen alguna pregunta, pues nos las hagan saber, ¿no? Y bueno, también había un comentario más. Mira, tú, bueno, en algún momento pones experimentos de vórtices anulares, ¿no? Y de hecho esto es algo que yo estoy ahorita trabajando en este tema, ¿no? Y porque esto, bueno, por ahí hay estudios, por ejemplo, experimentales sobre la estadística de aceleraciones a flujos turbulentos, ¿no? Y de lo que dicen es que han llegado a encontrar aceleraciones de partículas en flujos turbulentos donde encuentran hasta, no sé, 200 veces el valor de la gravedad, ¿no? Y eso pensa, bueno, en algún momento alguien decía, pues era privativo de turbulencia, pero si tú te pones a estudiar con detalle las características de los vórtices anulares, ¿no? Vas a encontrar que inclusive si son laminares, ahí puedes encontrar aceleraciones que pueden ser 200 veces el valor de la gravedad o 300 inclusive más, ¿no? Ujú. Es algo que, bueno, yo he hecho y te lo comento ahí, ¿no? Ok, pues sí, Ujú, es un valor muy alto. En general, yo no he medido las aceleraciones, no he tenido como ujú, ese experimento de PIB. En realidad, a lo mejor podría comentar en ese respecto. El, eh, el- yo me he dedicado durante estos años aquí en el ICAT a traer estas técnicas para ujú, poderlas hacer aquí de todo a todo. ujú, Entonces, sí tenemos una cámara de alta velocidad que sí compramos a un proveedor en bueno, en Canadá creo que son ellos. Este, pero más allá de eso, todo el equipo es hecho aquí. El láser, por ejemplo, tomamos un láser de grabado, de estos que utilizan para hacer cortes de madera, y lo modificamos para hacer nuestro propio láser. Ya tenemos tres. De hecho, tenemos cuatro, pero el cuarto todavía no lo echamos, no lo arrancamos. Y pues están todas las técnicas, ¿no? El PIB lo hacemos con un software de MATLAB, que es software libre, se puede descargar en cualquier momento de Internet. Ya sé que MATLAB no es software libre, pero el código detrás de PIB sí lo es. Este, Está también el rastreo de partículas, que en realidad tenemos dos algoritmos disponibles, los dos son algoritmos de software libre, que están implementados en Fiji, que es una aplicación
de ImageJ, una variación de ImageJ, donde están estas dos técnicas y las dos han funcionado bastante bien. Y está, por ejemplo, el espejo de Schlieren, que no lo compramos a ningún proveedor como Edmond Optics ni Thor Labs, sino lo compré chino, y me salió en una fracción del costo de los 35,000 pesos que pide Edmond Optics por su arreglo de Schlieren. La luz en este caso también la hicimos con unos LEDs, que no sé si los tengo por acá, pero son unos LEDs que cuestan alrededor de 20 pesos, que montamos en un disipador de calor y que hemos visto que funciona bastante bien. Entonces, un poco más que utilizar estas técnicas para hacer mediciones, como me contabas, de aceleración. Para mí esta primera etapa es implementarlas. Ahora en esta segunda etapa que ya las tenemos implementadas, la idea es que los alumnos las puedan dominar, sin mucho esfuerzo las puedan montar y entonces podamos empezar ya a hacernos preguntas. Bueno, mira, ya llegaron preguntas. Hay una de Ricardo Tejero Arévalo. Para el Sí, método de Schlieren, ¿qué factores afectan las observaciones? ¿O qué factores pueden afectar las observaciones? muchos. El más sensible, bueno, los dos más sensibles, creo yo, es la alineación de todo el equipo. Si, digamos, voy a compartir pantalla de nuevo, y voy a ir aquí, ¿no? Entonces, sí, aquí está bien. Entonces, aquí entre la fuente de luz y la cámara se forma un ángulo, que estoy dibujando que debe ser pequeño. Si el ángulo fuera 0 grados, por ejemplo, entonces no habría sombra porque la sombra del objeto estaría inmediatamente atrás. Si tu ángulo es un poco más grande, entonces tienes dos objetos que se ven claramente definidos y uno está estorbando con el otro y como se traslapan no te dejan ver. Entonces, la alineación de estos dos es crucial. Y eso aquí no se ve porque es un arreglo visto desde arriba, pero en realidad cuando lo montas en el laboratorio, puedes poner la fuente de luz más abajo del lente y el lente más abajo de la fuente de luz. Y entonces esa alineación te cambia, o sea, son dos direcciones con las que lidias en ese tipo de alineación. La segunda cosa que afecta mucho y que no está clara en los libros, sobre todo los que hacen Schlieren con navaja, no lo toman mucho en cuenta. Este punto con el que sale aquí, en realidad no puede ser un punto, tiene que tener un agujero con un diámetro. Y ese diámetro tiene que ser de un tamaño similar al obstáculo. O sea, si haces un agujero de 1 milímetro aquí, tienes que poner aquí un alambre de 1 milímetro para que la técnica se optimice. Si no, hay un problema también. Otro factor que afecta mucho es que la navaja, si lo quieres ver como una navaja, la puedes poner bloqueando este lado de la luz. Entonces nada más me ves la mitad de la cara. O puedes ponerla a otro lado de la luz y entonces me ves la otra mitad de la cara que está más oscura porque tengo la ventana aquí. O la puedes poner en esta posición o la puedes poner en esta posición. Eh, en algunos de los obstáculos, en algunos de los artículos van a ver que lo ponen en esta posición porque así capturan gradientes en las dos direcciones, pero yo no lo veo tan claro por qué funciona eso. Entonces, lo que sí he visto es que cada una de estas distintas cosas te produce una imagen ligeramente diferente. Eh, ¿Qué más puede afectar? Bueno, pues la alineación. En general, las tres cosas se alinean, ¿no? Bueno, las cuatro cosas se alinean: el espejo, la fuente, la cámara y el obstáculo. Y eso sí puede causar, al principio, causa perder mucho tiempo alineando las cosas. Bien, bueno, mira, hay una pregunta más de Diego A. Martínez. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad más alta alcanzada por una partícula en esas cámaras de alta velocidad? Ok, pues la velocidad
en términos absolutos puede cambiar mucho dependiendo de los lentes que utilices. Por ejemplo, en el caso, voy otra vez a compartir pantalla. Entonces, en el caso de del artículo este artículo que está aquí, no son velocidades aparentemente tan grandes, pero lo que ocurre es que si ven aquí, acoplamos un lente de microscopio. Este es un microscopio andante, un microscopio de alta velocidad. Entonces, digamos, si tienes una velocidad de 1 metro por segundo y la ves, quieres ver, por ejemplo, en una ventana de 1 metro por 1 metro, pues puedes grabar ese metro por segundo con una cámara normal. Pero si ese mismo objeto lo quieres ver pasar por una cámara de microscopio, entonces una cámara normal no te va a servir y una cámara de alta velocidad va a tener que ir a las máximas tasas de adquisición. Entonces, gracias a los lentes podemos ver de muy cerca o podemos ver de muy lejos y dependiendo de lo que estemos haciendo, vamos a requerir mayor tasa de adquisición o menor tasa de adquisición. Entonces, no hay como una forma de velocidades absolutas. En este caso, esta velocidad que tengo aquí, que ustedes pueden ver que es muy lenta, pero yo requería esta velocidad, la tasa de adquisición de 5 millones de cuadros por segundo para implementar la técnica de velocimetría por rastreo de partículas. La intenté implementar a 2 millones de cuadros por segundo y por el tipo de imágenes que me produce esta cámara, que es muy rápida, pero también produce mucho ruido, solamente me funcionó la técnica a esa tasa de adquisición, a 5 millones de cuadros por segundo. Las velocidades no son tan altas, pero sí hay que tomar en cuenta que estamos viendo con un lente de microscopio. Bueno, mira, creo que ya no hay más preguntas. Aquí ya fueron las últimas que aparecieron, ¿no? Bueno, pues lo que nos resta pues es agradecerte la participación en este seminario, en la plática que diste, ¿no? Ilustrativa de las técnicas actuales de estudio experimental de la dinámica de fluidos, ¿no? Bueno, Sí, pues pues gracias a además, ustedes. no, sí, pues ¿quieres decir algo más entonces? Pues no, nada más. Muchas gracias por permitirme participar. Bueno, entonces y al auditorio que estuvo aquí presente, pues le agradecemos su presencia y ya lo estaremos invitando a nuevos pláticas de este seminario que continuarán en el mes de abril. Bueno, pues hasta luego. A ver, déjame ver aquí. No, déjame.